Dentro de la temática Conociendo a Jesucristo, hay una interrogante muy importante. Dios es uno. Bienvenido, hermano Elmer Daniel Escobedo. Háblenos un poquito y explíquenos un poquito sobre esta interrogante. Dios es uno. Amén. Bueno, que en primer lugar que el Señor Jesucristo bendiga en gran manera, hermano Amén. Martín. Dando gracias al Señor en primer lugar por brindarnos esta oportunidad de tener estos tipos de conversatorios, amén, en el cual ciertamente conocemos más de nuestro Señor, amén. Le doy gracias a Dios por este programa tan hermoso. Es una bendición ser parte de esta bendición, sabiendo que no es por nosotros, sino que Dios asimismo lo ha querido. Amén. Y una de las cosas más importantes que si nosotros queremos conocer el camino del Evangelio, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que saber quién es Dios. Amén. Es algo como que de pronto usted va a trabajar en una empresa o de pronto usted quiere saber sobre algo. Usted tiene que saber quién es el dueño de la empresa. Amén. Tiene que saber quién es Él. Amén. Entonces, de esa misma manera nosotros, si queremos conocer más del Evangelio, saber más de nuestro Dios, tenemos que saber quién es nuestro Dios. Amén. Como base bíblica en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Desde el principio, amén, hay algo muy importante que tenemos que conocer, amén, como pueblo y como hombres y mujeres seguidores de nuestro Señor, de que nosotros no estamos revelando nada. En este momento no estamos revelando nada. Nosotros en este momento ciertamente estamos conociendo un poco más porque esta palabra ya ha sido revelada. Amén. Empezamos a conocer que en el principio dice que los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, ellos fueron inspirados por Dios. Amén. ¿Cómo fueron inspirados por nuestro Señor? Porque ciertamente ellos no escribieron porque de pronto usted ve que lo que habla en el Antiguo Testamento, muchas de esas cosas se reflejan en el Nuevo Testamento. Amén. Y vemos que de pronto hay hombres que de pronto, por así estamos viendo una de las profecías que se cumple, amén, en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Vemos que hay algo que el profeta Joel anuncia en el Antiguo Testamento y se da cumplimiento, amén, en el Nuevo Testamento cuando Pedro dice, esto fue dicho por el profeta Joel. Amén. Pero si usted se da cuenta, Joel con Pedro no se conocían. Amén. Y usted dirá, pasaron más o menos más de 400 años y viene a suceder esto. Y ellos no se conocían. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Entonces, desde un principio sabemos que la iglesia está fundamentada y los hombres primitivos siempre nos venían recordando y enseñando que Dios es uno. Amén. Y eso también se ha venido enfatizando en el Nuevo Testamento. Amén. Hay una de las cosas que de pronto yo digo, el enemigo, el objetivo de él ha sido destruir, amén, lo que Dios prácticamente ha establecido, ha dejado para nosotros. Amén. Y una de las cosas que él hace de pronto para querer destruir esto, para querer prácticamente como quiera disluirlo, podemos decir así, es dividiéndolo. Amén. Si usted se da cuenta y se pone a ver por qué hoy en día hay tantas doctrinas y tantas cosas que de pronto a veces confunden a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque el propósito del enemigo es prácticamente dividir. Por eso que usted ve que el hogar, la familia, siempre está en una constante lucha de mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruirlo. Incluso vemos que uno de los registros hoy en la humanidad hay cualquier cantidad de divorcios. De pronto se dañan hasta relaciones. Amén. De pronto vemos cómo congregaciones son divididas. Porque el propósito del enemigo es dividir lo que Dios ha dejado. Amén. Entonces,
¿Por qué muchas veces hay muchas doctrinas, amén? En este caso dado están los panteístas, amén, que son doctrinas en que de pronto quieren poner a Dios o dividirlo como 2 o 3 o 4 o de pronto muchas entidades, amén. Pero sabemos por la palabra de Dios que nuestro Dios es uno. Amén. ¿Sabe por qué? Porque los hombres de Dios en el principio, ellos se encargaban de enseñarle a sus hijos el temor a Dios. Pero las mujeres eran las que se encargaban de enseñar a los niños que Dios es uno. Amén. Vemos en Deuteronomios 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¡Qué bendición! Pero existe otra, ¿cómo le podemos decir? De pronto otro grupo que son monoteísmo, del griego monos, único teos, del Dios, la doctrina o creencia que solo admite un Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos identificamos como estos grupos, somos monoteístas, porque creemos en la existencia de un solo Dios. O sea, entre paréntesis o entre resumen, todos aquellos que creen en un solo Dios se denominan monoteístas. Amén. Amén. Qué bendición. Existen además otras concepciones de la deidad. Amén. Está el diteísmo, el dualismo, el panteísmo, el politeísmo también, y hay una de las que tiene bastante fuerza, el triteísmo. Amén. Dice que es la creencia de 3 divinidades o 3 tipos divinos, una importante hipótesis cristiana que describe a Dios como 3 personas divinas. Amén. Esto es lo que se conoce como triteísmo o ciertamente como trinitarismo o los trinitarios que se le denomina. Amén. Pero dentro de todo esto, amén, son muchas entidades y resaltando este programa, hermano Martín, no lo hacemos con la finalidad de pronto entrar en conflicto, ni de pronto entrar en controversia, amén, sino que ciertamente esto es lo que Dios ha establecido para su pueblo, para su iglesia, y nosotros como hijos de Dios, como temerosos de Dios, tenemos que conocer esto. Amén. Una vez más, como dijo el hermano Elmer, aclarando, ¿sí? Que no queremos crear controversia, porque cada quien, porque Dios mismo nos dio a cada uno de nosotros el libre albedrío, ¿no es cierto?, para escoger lo que queremos. Simplemente que yo a todas las personas con las que me encuentro, con las que converso, siempre le digo, porque me preguntan, oye, Escobedo, ¿cuál crees que es la mejor religión? ¿O cuál es que es buena la religión? ¿O cuál es la religión buena? Porque hay tantas y yo siempre les comparto y les digo que lo más importante del ser humano es vivir conforme dicta, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Si uno vive conforme dicta la palabra de Dios, Dios solo se encarga de hacernos entender la verdadera realidad. Porque en la palabra de Dios mismo estipula que aún, ¿cómo es el concepto? Que aún oyendo, ¿cómo? Hay un versículo de la palabra del Señor que nos enseña, dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y también hay otro que dice que aún oyendo no oyen y viendo no ven. Amén. Aleluya, qué bendición. Entonces, a lo que quería llegar es que, basándonos en la realidad que vive el mundo en estos tiempos, aún que estamos viendo lo que está aconteciendo, y esto lo digo por las personas que ya estamos empapados o que ya están empapados de la Biblia, que leen a diario y predican a diario, y aún no cumplen o no viven conforme la palabra de Dios lo dicta. ¿Qué pasa con este tipo de personas, mi hermano? Amén. Es algo que hay que tener en cuenta, porque de pronto
sabemos y conocemos que nuestro Dios es uno, y de pronto es un tema en el que de pronto muchas personas se abstienen y de pronto no quieren de pronto dar a conocer, o de pronto tienen como ese resentimiento, amén, de pronto expresar lo que sienten. Amén. Oiga, esta parte también me da un poco de alegría. Y no me da miedo expresar lo que siento, ni me cohíbe decirle al mundo que yo creo en el Dios de Israel, que yo creo en el Dios de Moisés, en el Dios de Jacob, en ese Dios que dijo, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en ese trono uno sentado. Yo creo en ese Dios y no me da miedo decirlo, ni tampoco me da pavor hablarlo y expresarlo. Amén. Por eso es importante, y le doy gracias a Dios por este medio. Amén, porque como vemos hoy en día de pronto hasta nuestra generación, y es algo que hay que preocuparse mucho, porque de pronto nuestra generación, de pronto nuestra juventud, amén, ciertamente usted le pregunta si ellos creen o de pronto por qué creen en un Dios, pero de pronto no tienen de pronto no están empapados o de pronto no saben cómo defenderse en esta situación. Y es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, amén, tenemos que ciertamente es saber cómo defendernos. Porque como yo le digo, mi querido hermano, esto no es argumento mío, ni es palabra de Daniel Escobedo, ni es palabra del hermano Martín. Esto es palabra de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento, amén, ¿por qué nosotros decimos que Dios es uno? No porque nosotros nos inventamos un versículo o ciertamente nos inventamos algo y por eso decimos que Dios es uno, sino que mire, ciertamente la palabra del Señor nos indica, porque como yo le decía al principio, los hombres que escribieron acerca de la palabra del Señor fueron inspirados por Dios. Amén. De pronto usted ve que hay muchas personas y muchos libros que hoy en día de pronto son inspiración, de pronto se inspiraron en su vida, de pronto que pasaron de pronto su infancia, se inspiraron en muchas cosas, pero de pronto vemos que a este tiempo ya esos libros han desaparecido. Pero vemos cómo la palabra del Señor se mantiene aún intacta hasta este tiempo. Imagínense el precio que pagaron nuestros apóstoles, profetas, los hombres primitivos de Dios, para que esta palabra hoy en día llegue a usted y a mí. Amén. Y cuando usted y yo no valoramos ciertamente ese trabajo, en primer lugar, que nuestro Dios nos ha permitido, amén, que nosotros le conozcamos, amén, y no valoramos ese trabajo de aquellos hombres que en el principio ellos dieron su vida por esta palabra, amén. Entonces ahí viene a lo que usted me decía, la pregunta. De pronto de que nosotros podemos estar en la iglesia, podemos de pronto conocer que Dios es uno, pero también cuando nosotros no vivimos una vida conforme a nuestro Dios, es como que le estemos negando también ciertamente. Y eso es más doloroso porque ciertamente dice el Señor, preferiblemente es que no me hayas conocido. Una de las citas bíblicas, amén, que podemos ver del Antiguo Testamento, en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Amén. Una de las cosas tan importantes que en el principio nuestro Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de que Él es uno. Vemos en el libro de Génesis que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Qué bendición. Entonces empezamos a conocer, empezamos a ver que ciertamente en el Antiguo Testamento, en Isaías también vemos que Isaías 45:22, no hay más Dios que yo, no hay otro fuera de mí, porque yo soy Dios y no hay otro. Amén. Si estás viendo este programa, si has llegado hasta aquí, te invito a seguirnos con tu librito sagrado, porque nada de lo que se dice
ni nada de lo que se cita es invención nuestra. Todo lo que se dice y se cita está respaldado en este libro. Amén. Si de pronto usted está con su Biblia, amén, y tiene ahí su Biblia, usted abrirá su Biblia, amén, y usted se dará cuenta que todo lo que estamos hablando es palabra del Señor. Mire lo que dice otro hermoso versículo también en Jeremías 23, verso 24. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. Es escondrijo donde yo no lo vea. No llevo yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Amén. Qué bendición, mi hermano. El Espíritu de Dios me hizo y sopló, y el soplo del Omnipotente, perdón, me dio vida, dice Job. Amén. En el libro de Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Eso en cuanto podemos ver a ciertos capítulos, ciertos versículos en el Antiguo Testamento que testifican que Dios es uno. Amén. También vemos en Efesios 4, 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Es algo muy importante, pero también vemos cómo en el Nuevo Testamento afirma también que Dios es uno. Mi hermano, basándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Qué pasa? Porque nosotros nos respaldamos y nos afirmamos que Dios es uno basado en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que se basan en que Dios está dividido en tres superioridades, por ejemplo, y también se respaldan en la palabra de Dios? ¿Qué controversia hay aquí en este tramo de la Escritura? Amén. En primer lugar, tenemos que tener algo claro, que la palabra del Señor en ninguna parte se contradice. Amén. Amén. La palabra del Señor es clara, amén, y ella no se contradice. Amén. Sino que de pronto nosotros a veces leemos de acuerdo a una manera como nos enseñaron o de acuerdo a una manera como queremos entender. Amén. Pero de pronto no profundizamos, porque recuerde que esta palabra es viva y eficaz. Amén. Y hay muchos lectores, hay muchas personas que la leen. Amén. Y hay muchas personas que la interpretan a su manera. Amén. Pero esta palabra necesita ser explicada y entendida por aquel que la escribió. Amén. Es algo muy importante que tenemos que conocer, porque ciertamente hay ciertos versículos que dicen como que prácticamente como que dividen a Dios. Amén. Uno de esos versículos como que dividen a Dios, podemos ver de pronto cuando el Señor habló en el libro adelantándome un poco al Nuevo Testamento, cuando Dios habló en el libro de Juan, amén. Aquí lo teníamos en la Biblia. Amén, bendito es el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Hechos, en el libro de Hechos 5, 3, 4 dice, mire que aquí hay algo que resalta y dice, ¿por qué mintieses al Espíritu Santo? Amén. Y de pronto, mire cómo dice acá abajo, no has mentido al hombre, sino a Dios. En el mismo versículo, amén. De pronto me ayudan ahí los que tienen en Hechos 5, en el verso 3 al 4. ¿Por qué mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses? Amén. Esto se habla de un varón y de una mujer que ciertamente ellos habían vendido una heredad. Habían vendido una tierra. Amén. Y ellos traían sus diezmos. Amén. Traían a los hombres de Dios. Amén. Pero de pronto ellos traían y de pronto como que le dijeron a los hombres, vendimos esto supongamos en $3,000, cuando él había vendido en 10,000 o 5,000. Amén. Y el hombre de Dios, ¿qué es lo que le dijo? ¿Por qué sustrajeses? O sea, ¿por qué te agarraste lo que no es tuyo? Amén. Ciertamente le dice que
que ha mentido al Espíritu Santo. Amén. Pero a lo último vemos cómo le dice que no mintió al hombre, sino que mintió a Dios. Entonces aquí es algo que tenemos que ver y algo que resaltamos, de que de pronto el Espíritu Santo y Dios no está hablando de dos personas, sino que está hablando ciertamente de Dios, amén, del Espíritu, y ciertamente habla de Dios. O sea que no dividiéndolo, sino que haciendo de ellos, de Él, uno mismo. Haciendo énfasis en una sola divinidad en este caso. Amén, haciendo énfasis en una sola divinidad. O sino que hay algo que tenemos que entender aquí, que la naturaleza de nuestro Dios, hermano Martín, es espíritu. Amén. Porque obviamente que Él no puede estar en medio de nosotros como Dios, sino que como espíritu. Amén. Nuestro Dios es espíritu. Dice la palabra del Señor, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Como nuestro Dios es espíritu, amén, y Él es santo, se le da ciertamente ese nombre de Espíritu Santo, porque nuestro Dios es espíritu, pero no es otra parte de Dios, ni es ciertamente una persona adicional más pequeña o otra mediana. Si lo ponemos así como que más claro, no sé si estaré bien. Como que usted se llama Elmer, Amén. pero tiene apellido Escobedo. Amén. Y su segundo nombre es Daniel. Amén. Entonces, oiga, por eso me voy vuelta al versículo que usted decía, que aún oyendo, o sea, que aún viendo no ven y oyendo no oyen. O sea, que palpando la realidad, leyendo la realidad, escudriñando la escritura, a veces no queremos entender porque no nos da la gana. Mire que yo me llamo Leonel. Tengo como segundo nombre Martín. El hermano Martín. Tengo como segundo nombre Martín. Y de apellido Escobedo Nazareno. O sea, pero soy el mismo, pues. No me divido en cuatro. O pongámosla desde otro punto de vista. Usted es Martín. Amén. Amén. Yo soy Daniel. Amén. Pero yo tengo dos hijos. Yo soy padre. Amén. Pero de pronto tengo mi papá y mi mamá. Yo soy hijo también de ellos. Amén. Pero cuando yo voy donde mi papá, yo no me voy a presentar. O sea, ¿cómo me presento ante mi papá? Como el hijo de mi papá. Amén. Yo voy, papi, Dios me lo bendiga. Amén. Pero cuando estoy al frente de mis hijos, ¿cómo me presento yo? Como el papá. Como el papá. ¿Pero qué? ¿Será que soy otra persona distinta o soy la misma persona con diferentes atributos? Amén. Yo digo que es la misma con diferentes atributos. Amén. En sí, yo me presento ante mi padre como hijo, me presento ante mis hijos como padre, pero mi nombre viene a ser el mismo. Amén. Y a eso es lo que me voy más allá. De pronto mire una profecía que dice en el libro de Isaías 7:14. He aquí que Dios mismo enviará señal y una virgen dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. ¡Qué bendición! Una virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Es algo de que ciertamente nuestro Dios prácticamente está hablando, amén, de lo que prácticamente Él va a hacer. Lo que va a acontecer a futuro. Amén. Y si entramos en el Nuevo Testamento, vemos en el libro de primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, amén, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. O sea que ciertamente nuestro Dios se manifestó en carne. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un punto muy importante y es de gran bendición que usted tengamos claro, amén, esto, porque es algo de que se ha querido disluir o se ha querido ignorar de pronto creyendo, amén, de que de pronto todas las religiones o todos los grupos religiosos de pronto nos acercan a Dios. Amén. Pero como decíamos al principio, tenemos que ver, amén, tenemos que ver y conocer quién es nuestro Dios para podernos acercar
a Él. Amén. En el Nuevo Testamento afirma que Dios es uno. Amén. En Romanos 3:30, Pablo le dice a los romanos, porque Dios es uno y Él justificará. También le dijo Pablo a los corintios en 1 Corintios 8:4, no hay más que un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer y a darnos cuenta, amén, mi querido hermano, la palabra del Señor siempre respalda y vive respaldando que solo hay un Dios. Y eso no lo decimos nosotros, o eso no lo predicamos nosotros. Eso está, una vez más digo, respaldado y patentado en el mejor libro que hay en el mundo, la palabra de Dios. Inspirada por la misma divinidad. Amén. Amén. Algo, es un tema que si nosotros nos ponemos a ver y a analizarlo muy a fondo y a estudiarlo bien a fondo, no terminamos hoy, hermano. Amén. Es bastante extenso. No terminamos hoy. Porque entramos en Apocalipsis, sabemos que el libro de Apocalipsis es la revelación del Evangelio, o sea, prácticamente es lo que Dios nos revela, nos da a conocer lo que hay más allá de lo que aún no hemos visto. O sea que Apocalipsis, si usted lee el libro de Apocalipsis, Apocalipsis lo traslada a los cielos. Amén. Usted quiere conocer y de pronto se pregunta y cosas que y usted estudia Apocalipsis y se traslada a los cielos. Amén. Porque ciertamente, mire cómo dice que el apóstol Juan es claro al revelarnos la palabra de Dios, que al haber sido llevado al cielo para recibir revelación del Apocalipsis, vio en el trono de Dios, pero no mira más que un solo trono. Amén. En el cielo hay establecido un solo trono. ¿Y por qué lo conocemos? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo afirmo? Porque así dice la palabra del Señor. Amén. Miren, Apocalipsis, de pronto el que tiene su Biblia puede leer, amén, y puede ir allá en Apocalipsis 4, en el verso 9. Amén. Apocalipsis 4, el verso 2. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Qué bendición. Entonces, mi querido hermano, en el cielo hay un trono. Amén. El Dios del principio es uno. El Dios de ahora, de la gracia, es uno. Y el Dios que se encuentra en los cielos. Hermano Elmer, con respecto a qué camino debemos seguir para continuar en esta senda del Evangelio, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se debe hacer para continuar en esta senda cristiana? En primer lugar, llegar a Dios con un corazón humilde, humillado. Amén. Porque dice la palabra del Señor que al altivo lo mira de lejos, mas el que se humilla, Dios lo mira de cerca. Y si usted quiere conocer, como yo le decía al principio, porque hay muchos lectores, hay muchas personas que de pronto interpretan a su manera, pero no entienden o de pronto no llegan a comprender cuál es el verdadero propósito de Dios. Y para que nosotros podamos conocer cuál es el verdadero propósito de Dios, tenemos que venir y llegar a Él con un corazón humillado. Amén. Vamos a leer, quiero que leamos un poco en San Juan, en el capítulo 14, en el verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nuevas traducciones y de pronto en otras denominaciones lo leen y le cambian esta parte aquí, pero recuerde que la palabra del Señor hace énfasis y dice, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras denominaciones dicen, nadie va al Padre si no es por mí, pero eso no es así. O sea, está dándose a entender, nadie, es como que diga, nadie viene a Leonel Escobedo si yo no le doy permiso, o sea, amén. Nadie habla conmigo si yo no le doy permiso. Amén. Amén. Mire lo que dice más abajito. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire, tenemos que ver dónde Jesucristo dice esto. Jesucristo estaba ciertamente hablando
en persona directamente. Cuando estaba aquí en la tierra. Sí, Amén. estaba hablando directamente con los discípulos. Amén. Y Él les dice, mire cómo les dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban viendo ellos en ese momento? A Jesús de Nazaret. Estaban viendo a Jesús de Nazaret. Entonces, prácticamente el que estaba frente a ellos era Dios mismo en persona. Por eso le dice, desde ahora me conocéis. Amén. Qué bendición. Y mire lo que dice más abajo. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Amén, o sea, gloria a Dios. amén, la palabra del Señor es clara. Amén. Lo que yo hablo, lo que yo estoy diciendo, no lo hago por mí, sino que ciertamente Dios poniendo palabra en mi boca. En ese tiempo, el Señor ciertamente manifestado en carne, pero Él nos estaba dando a conocer que era Dios mismo en persona. Dios mismo en su humanidad de hombre. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué bendición, hermano Elmer. Estos son temas que si lo hablamos no nos va a alcanzar un programa para decirlo y explicarlo. Pero me alegra con todas esas personas que aún están allá detrás de cámara. Saludos para todos, bendiciones, que Dios me los bendiga infinitamente y no se pierdan porque vamos a tener más programas como esto. Si es la voluntad del Señor Jesucristo, vamos a tener más temas sobre eso, temas que están enfrascados en conocer más a nuestro Padre Celestial. Amén. Qué bendición, es una bendición. Saludo a toda la audiencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Saludando a nuestra amada iglesia. Amén. En Golondrinas. Amén. Saludando a nuestros líderes, a nuestra pastora Magdalena. Amén. Amén. Y ciertamente, mis queridos hermanos, es una bendición porque si nosotros nos ponemos a hablar y a extender estos temas, son temas que ciertamente no vamos a poder ciertamente explicarlos en un solo programa. Amén. Pero yo los invito en el nombre poderoso de Jesucristo que si ustedes quieren conocer más del Señor, se humillen al Señor. Y si usted ciertamente quiere saber más de nuestro Señor, que busque su rostro. Amén. Apártese del mal y llegue a Jesucristo. Amén. Una vez más, recalco y resalto, hermano Martín, este programa es para tratar de llegar a los jóvenes, amén, a la juventud, al anciano, al adulto, amén, para que tengamos en claro quién es nuestro Señor. Más adelante vamos a estar conociendo sobre el bautismo, más adelante vamos a estar hablando sobre la fe, amén, porque muchas personas tienen fe. Muchas personas hoy día se bautizan, pero vamos a ver y vamos a estar conociendo más acerca de nuestro Señor, porque este es nuestro programa, Conociendo a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Familia celestial, entonces creo que estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Desearles a todos que el Señor Jesucristo me los bendiga. Una vez más, saludo inmenso a nuestra pastora Magdalena Córdoba y también agradecerle porque por medio de ella es que todo esto se da y si no tenemos la firmita de ella, ¿qué podemos hacer sin nuestra mamá espiritual? Amén. Amén, qué bendición, es una bendición muy grande también saludar a nuestro presidente nacional, amén, es una bendición también saludar a toda la audiencia, amén, y hacerles una invitación a los jóvenes, amén, a que no se cohíban de hablar que Jesucristo es Dios, hablar que Dios es uno, amén, que Dios es uno y su nombre es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, amén. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, será hasta otra próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga grandemente. Chao, chao. Amén, que Dios les bendiga.